Damos un momento a la gráfica, lo que tenemos es la energía del pico, voy a rayar un momento acá. La energía del pico catódico, que sería, fíjense, toda esta de acá, toda esta área de aquí, o mejor, la distancia desde aquí hasta acá, toda esta área de acá es la energía del pico catódico. Y la energía del pico anódico es esta que voy a pintar aquí de amarillo. ¿Listo? Entonces, si ustedes cogen esta energía del pico catódico y la suman con la energía del pico anódico y la dividen en dos, ahí van a obtener ustedes la energía formal estándar de operación de la reacción. ¿Alguien puede apagar el micrófono? Es que no se le entiende al profesor. Profe, ¿puedes repetir? Es que si no, no te escuché. Que no sé quién es el que tiene tanta bulla y tiene abierto el micrófono y no le responde. Creo que es José Luis. No, es José Luis. Profe, se te entiende todo entrecortado. José Luis, ya lo voy a callar. Ya. ¿Listo? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí, sí, señor. Voy a callar también a Paula. Y ya. Entonces, la energía del pico catódico, ¿cuál es? Fíjense, la energía del pico catódico, ¿cuál es? Es todo esto que hay de rojo, o sea, todo lo que hay de aquí, un momento voy a dibujar, todo lo que hay de aquí hasta acá. Esa es la energía del pico catódico. ¿Cuánto es? Pues un poquito más de 20, digamos como casi 20. Esta distancia de la línea punteada hasta donde está el pico es la energía del pico catódico. Y la energía del pico anódico es más o menos desde aquí hasta, casi hasta un poquito más arriba de 20. Pero entonces fíjense en lo siguiente. Yo estoy arrancando antes del 0. ¿Sí se dan cuenta que la amarilla la estoy arrancando antes del 0? Esta colita de acá. Esa colita de acá, esa colita de aquí, porque ahí yo ya sé que esa es donde empieza, el pico anódico. Esa colita que tengo acá en lo amarillo, esta colita de aquí, si yo la sumo a este pedazo de aquí, me va a dar lo mismo. Es decir, que la línea amarilla casi siempre es del mismo tamaño que la línea roja. ¿Por qué? Pues porque la energía de ambos picos debe ser igual. ¿Listo? Entonces, si yo llego y sumo la energía del pico catódico más la energía del pico anódico, pues lo que obtengo va a ser como 2 veces 20, más o menos 40. ¿Listo? Y ese 40, pues dividido entre 2, me va a dar el potencial estándar de reducción, que en este caso sería 20, más o menos. Bien. Sigamos. Bien. Entonces, ¿qué más pudo leer, por ejemplo, Julián, de esa parte del documento, de ese último pedazo que les puse a leer? Pues era algo como parecido, el delta, lo asumí como parecido a la energía de la celda que hacíamos, que el cátodo menos el ánodo. Sí. En donde pues se hacía eso para obtener el delta, en donde pues era cuando se tenía la reducción del hierro 3 al hierro 2 para obtener el voltaje. Pues no sé si... Ok, sí, para tener la energía estándar. Bien, de esa última parte, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que hay hasta donde les dije que leyeran? Pues ahí decía que unas ecuaciones, que las ecuaciones 5, 6, 7 y 8 no eran aplicables. No entendí esa parte. Sí, lo que pasa es que cuando usted relaciona ambos picos, lo que tiene son dos picos iguales. Entonces ahí como que no va a encontrar sentido a lo que está leyendo. Pero si uno lee cada pico por aparte, pues ahí sí va a obtener cada pico por aparte, así como lo hacen acá, puede obtener la concentración que tenía de hierro 3 al principio del barril.
Y de la ecuación 7 no entendí muy bien la variable velocidad de exploración. Es la misma velocidad de barrido. Ah, Si alguien tiene alguna otra pregunta, velocidad de exploración es la misma velocidad de barrido, que acuérdense que es qué tan rápido yo voy de un voltaje a otro, que era lo que veíamos en los triangulitos. ¿Sí se acuerdan que hasta calculamos y todo la velocidad de barrido? sí, señor. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta de hasta ahí donde tenían que leer? Profe, ya hablaba algo de extrapolación. ¿De dónde? De extrapolación. ¿Qué parte? O sea, como en antes de esta ecuación, de la primera ecuación que muestran. Profe, sí, decía que era un método para medir implica la extrapolación de una corriente basal. Decía algo así. Ah, ok, ya sé qué es eso. Lo que pasa es que resulta que a veces, cuando ustedes están haciendo, pónganme el voltamograma un momento, por favor. Era lo que les estaba intentando explicar ahorita de estas líneas punteadas. Fíjense que a pesar de que el pico catódico empieza en 0, el pico anódico no empieza en 0, empieza más arriba. ¿Listo? ¿Eso por qué pasa? Porque es que cuando ustedes están haciendo voltametría, tienen que hallar la energía basal. ¿Qué significa la energía basal? Hacer una voltametría cíclica, pero sin el hierro, ¿me entienden? Solo con el electrolito soporte, o sea, con un blanco, solo con electrolito soporte. Cuando ustedes hacen una corrida así, lo que hacen es hallar la energía basal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí cuando hicieron la corrida sin hierro? Solo el electrolito soporte. Lo que pasó es que obtuvieron una gráfica así. ¿Listo? Esa es la energía basal, o sea, la energía que tú tienes así cuando no hay ningún hierro, cuando hay 0 hierros. Entonces, esa se toma como la base. Entonces, de aquí para arriba ya hay voltaje. Y para abajo lo toman de aquí hacia acá. ¿Me entienden? Cuando uno hace la barrida de energía basal, eso es lo que tiene. O sea, hay que crear como un piso. Esas líneas El piso no de ir siempre es 0. alineadas. El piso no siempre es 0. El piso es lo que les da cuando ustedes hacen el barrido. O sea, es como poner un 0. ¿Me entienden? Sí, señor. Más o menos. Bueno, ahí más o menos. Eso no es tan importante. Igual, en los potenciostatos, los programas, lo que hacen los programas, los software con los que se mide, o sea, los potenciostatos todos traen un software. Y el software, lo que hace es que les dice a ustedes, ponga un blanco. Un blanco quiere decir, por ejemplo, si ustedes van a medir cromo, entonces, pero van a medir cromo y el electrolito soporte es ácido perclórico, digamos, supongamos. Entonces, si el electrolito soporte era ácido perclórico, ustedes primero tienen que hacer un barrido de solo ácido perclórico, sin nada de cromo. Y ya luego, cuando ustedes hacen el barrido de solamente ácido perclórico, les va a hacer, eso es la energía basal, o sea, sin nada de cromo. Y ya cuando ustedes hacen la lectura del cromo, pues lo que hace él es saber cuál era la base para ahí sí medir cuál es la distancia del pico. Entonces, al final, el software automáticamente, el software del potenciostato automáticamente les entrega a ustedes cuánto es la altura del pico, que al final es lo más importante, la altura del pico. ¿Me entienden? Bien, ¿tienen alguna otra pregunta de esa parte que tenían que leer? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces vamos a pasar ya, voy a dar eso por visto ya entonces, si no tienen más dudas, hasta lo que tenían que leer. Y vamos a ir a la última parte del documento, donde dice instrumentación. Acá. Entonces, aquí simplemente les voy a decir cómo funciona el potenciostato. Aquí simplemente explican cómo funciona el potenciostato y para qué sirven los 3 electrodos. Entonces, la voltametría cíclica,
al igual que todas las voltametrías, requiere de un generador de ondas. Este generador de ondas está incorporado dentro del potenciostato para producir la señal de excitación. Entonces, ¿cuál es la señal de excitación? La aplicación del voltaje, ¿cierto? Un potenciostato para aplicar, entonces, esta generador de onda está dentro del potenciostato. Y el potenciostato para aplicar la señal a la celda electroquímica, ¿listo? Un convertidor de corriente a voltaje, que es lo que se usa para medir pues, los picos, para medir la corriente resultante, lo que les decía, y un grabador XY, o un osciloscopio se llama eso. Pero todo esto que hay acá, tanto el osciloscopio como el conversor de corriente a voltaje, todo eso, y el generador de onda, todo está incluido actualmente dentro del potenciostato. Lo que pasa es que hace muchos años no era así. Para mostrar el voltagrama resultante. Los primeros 3 ítems normalmente están incorporados dentro de un aparato electrónico, ¿listo? Dentro de solo un aparato electrónico. Y que lo que les digo, a eso se le llama potenciostato. Todo el potenciostato tiene todas esas cosas que dice ahí anteriormente. Entonces, lo único que hace uno es conectar el computador al potenciostato, ¿listo? Y el potenciostato aplica el voltaje, mide la corriente y como está conectado al computador, pues en el computador les aparece a ustedes el voltamograma resultante. El potenciostato asegura que el potencial del electrodo de trabajo no sea influenciado por las reacciones que toman lugar en él. La funcionalidad de los potenciostatos ha sido descrita en muchos lugares, en otros lugares. Los datos son obtenidos vía un grabador XY y a bajas velocidades de barrido o con barridos lentos. Menos de, vamos, ya cambiamos la página. Menos de 500 milivolts sobre segundo. Entonces, ¿qué les están diciendo acá a ustedes? Esto es que es muy importante, que normalmente uno no hace velocidades de barrido superiores a 500 milivoltios sobre segundo, ¿listo? ¿Por qué no hace velocidades más rápidas? Pues porque no le van a salir bien los picos, le van a salir mucho más pequeños. Y lo que necesitamos es que salgan altos, porque entre más altos quiere decir que hay mejor límite de detección y mejor límite de cuantificación. Veamos un momento la imagen que había en la página anterior. Fíjense en esta imagen que es súper importante que la entiendan, porque esto es como la clave. ¿Listo? Entonces, dentro del potenciostato está más abajo. Bueno, voy a hacer el resto. Dentro del potenciostato está incluido el generador de onda, es incluido el grabador XY y está incluido el conversor. Entonces, es solamente una cosa de estas. Entonces, lo importante de esta figura es lo que está acá. Fíjense, este circulito que está acá es lo más importante. ¿Por qué? Porque este circulito que está acá simboliza los 3 electrodos. Y los 3 electrodos siempre se simbolizan de la misma forma. ¿Listo? Siempre se simbolizan de la misma forma. El electrodo más importante, ¿cuál dijimos que era el electrodo más importante? El de... ¿El soporte? No. El de trabajo. De trabajo. ¿Listo? De trabajo. El electrodo de trabajo es el que está representado por la bolita. Fíjense aquí. Esta bolita, que es esta de aquí, representa el electrodo de trabajo. Es decir, que el electrodo de trabajo, ¿por qué es importante? Porque el electrodo de trabajo, que se llama working electrode o electrodo de trabajo, versus el de la flechita, fíjense, versus el de la flechita, que es el electrodo de referencia. El electrodo de trabajo versus el electrodo de referencia son los que miden la corriente. ¿Listo? Son los que miden la corriente. El electrodo de trabajo versus el electrodo de referencia miden la corriente. Y por otro lado, el mismo electrodo de trabajo, pero versus el electrodo auxiliar,
son los que nos controlan el voltaje, ¿listo? Controlan la aplicación del voltaje. Entonces, en unos yo mido corriente y en otros controlo el voltaje, ¿listo? Pero siempre está vinculado el electrodo de trabajo y por eso es el más importante. ¿El de trabajo y el de referencia es el del voltaje? Aquí entonces la clave es leer esta imagen, ¿no? Entonces fíjese, entre la flechita, o sea, el electrodo de referencia, fíjese, el electrodo de referencia de la flechita y el del puntico, entre estos dos se controla E, o sea, la energía. ¿Listo? Y entre los otros dos, pues simplemente lo que hacemos es controlar el voltaje. Recuerden que la energía pues es corriente, ¿no? ¿Preguntas de esa imagen? No, señor. Bueno, listo. Entonces sigamos con lo que dice más adelante. Entonces, fijémonos en esta imagen de acá, en la figura 7. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes están leyendo la muestra, esa muestra la tienen que poner y eso viene como una copita de aguardiente. Yo luego les voy a mostrar unas fotos de algunas celdas. Dentro de la celda, que es como una copa de aguardiente, de vidrio, siempre es preferible que sea de vidrio, porque cuando son de vidrio evitan la contaminación por alguna otra sustancia, ¿listo? Porque simplemente se lava bien con agua destilada y se puede lavar también con ácido nítrico. Ya después de hacer ese lavado, pues entonces dentro de esa copita de aguardiente ustedes ponen la muestra, ¿listo? Ustedes ponen la muestra acá de agua, digamos si quieren medir algo en el agua, entonces ustedes ponen la muestra acá y las celdas traen esta tapita de acá, ¿listo? Y esa tapita de aquí trae unos orificios, ¿listo? Trae unos orificios. En esos orificios, uno es para el electrodo de trabajo, otro es para el electrodo auxiliar, que es el más chiquitico de aquí, y otro es para el electrodo de referencia, que es el grandote que está aquí a este lado. Y aparte de eso, casi siempre esas tapitas traen 5 entradas. Una de esas entradas es la de la mitad, que es la más chiquita, las tapitas. Bueno, cada celda tiene su configuración, pero siempre tienen una entrada muy pequeñita. Esa entrada muy pequeñita se utiliza para insertar gas. Resulta que en los electroanálisis modernos, lo que uno hace antes de medir la muestra es insertar gas nitrógeno. ¿Listo? Gas de nitrógeno. Uy. Para eliminar el oxígeno, decía. Exactamente. Porque lo que yo quiero es sacar el oxígeno. Entonces, empiezo a burbujear gas nitrógeno y elimino el oxígeno. Lo elimino. ¿Por qué lo elimino? Porque cuando yo elimino el oxígeno, eso me permite hacer un barrido más amplio. O sea, alcanzar voltajes más grandes. Porque el oxígeno, si yo dejo el oxígeno, es probable que el oxígeno se me reduzca. Se me oxide a potenciales muy altos. Entonces, si yo lo saco, como el nitrógeno no se oxida tan rápido, pues me da más espacio de hacer barridos mucho más amplios. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Me entendieron eso? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, bien. Entonces sigamos leyendo. Entonces, lo que les decía, más o menos los barridos son casi siempre menores a 500 milivoltios sobre segundos y bueno, cuando se usan los osciloscopios, que bueno, casi todos ya tienen osciloscopios, se pueden utilizar velocidades más amplias. Las velocidades de barrido mayores a 20.000 voltios sobre segundo han sido usadas, sin embargo, las velocidades más grandes de 100 voltios sobre segundo son extrañamente utilizadas o como que no son prácticas, digamos, porque, bueno, lo que pasa es que aquí tenían el electrodo de trabajo era de gota de mercurio, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la ventaja del electrodo de gota de mercurio? Que cada vez que usted va a hacer la lectura, cada vez que usted va a aplicar el voltaje, cae una gota de mercurio. Entonces, ustedes tienen el electrodo de trabajo así. Y dentro de este electrodo lo que tienen es mercurio. Entonces, esto tiene como una capilaridad aquí, o sea, como un huequito microscópico pequeñito, eso se llama una capilaridad. Y lo que hace es que cada vez que ustedes aplican el voltaje, sale una gota de mercurio. ¿Listo? Sale una gota de mercurio. Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso?
que cada vez que usted aplica el voltaje es como si tuviera un electrodo nuevo, completamente nuevo, porque es una gota nueva. Entonces, por eso antes se usaba mucho el electrodo de gota de mercurio. Pero ¿qué pasó? Pues ya digamos que se ha dejado de usar bastante, porque obviamente ustedes saben que el mercurio pues es una sustancia contaminante, y pues el uso de este electrodo pues lo que hacía era causar también contaminación en los residuos que quedaban después de hacer la lectura del analito. Entonces ya se ha dejado de usar los más comunes y, por ejemplo, los que personalmente yo más he usado son los electrodos de trabajo de glass y carbón. ¿Listo? Glass y carbón. Glass y carbón. Entonces, esos electrodos de glass y carbón son, en español quiere decir carbón vítreo. ¿Listo? Son electrodos que están hechos de una pasta de carbón y en realidad son transparentes. Pero ¿qué pasa? Esos electrodos, como no son gotas y gotas, sino que es una pasta que es sólida, cada vez que usted hace una lectura tiene que ir a limpiar el electrodo. Y entonces, el proceso de limpieza del electrodo es clave, porque si no, ustedes contaminan la muestra, pueden estar contaminando las lecturas que están haciendo de las muestras. Esos electrodos tienen el proceso de limpieza se hace mediante un papel lija muy fino, y después se utiliza una sustancia que se llama la gama lúmina. Entonces, con la gama lúmina, uno lo que hace es limpiar y limpiar y limpiar y limpiar el electrodo, pulirlo. Lo que hace uno es pulirlo contra las lijas y pulirlo contra la gama lúmina. Entonces, ahí ya, pues, y después lavarlo con agua destilada. Y ahí sí, proceder a hacer la nueva medición. Entonces, pues, digamos que dentro de los más conocidos es el electrodo de gota de mercurio, de trabajo de gota de mercurio, el electrodo de trabajo de carbón vítreo. También utilizan uno mucho, pero es muy caro, entonces es raro verlo, que es el electrodo de DDB, que es el de diamante dopado con boro, ¿no? Entonces, lo que hacen es tomar un diamante, pulir el diamante y le agregan una capa de boro, pero obviamente pues el diamante es muy caro y eso hace que los electrodos también sean muy caros. Pero es un electrodo también bastante utilizado porque tiene una gran conductividad, una muy buena conductividad. El diamante presenta buena conductividad y por lo tanto se usa también. Digamos que si fuera barato, pues sería el más usado, pero en realidad es que es muy caro y no se usa. Entonces, en cambio, el carbón vítreo es muy fácil. ¿Cuál otro electrodo? Lo ideal es usar electrodos inertes, ¿no? Entonces, otro de los electrodos que se usan es el grafito, como nosotros lo hicimos en el laboratorio. ¿Se acuerdan cuando le sacamos el grafito a las pilas? Eso puede ser un electrodo también para hacer un electroanálisis. ¿Listo? Entonces, el grafito es otro electrodo de trabajo, también usado. ¿Listo? Lo que pasa es que el grafito, que es pues una cadena carbonada, no es tan conductor como el glass y carbón, porque el glass y carbón pues ya es también una cadena carbonada, pero que ya se le ha hecho un tratamiento, digamos, para pulirlo, digamos de una forma como pulirlo. ¿Sí? Hasta ahí hay alguna pregunta, pero ustedes se van a encontrar con muchos electrodos de trabajo. Por ejemplo, también hay electrodos de película de oro. ¿Cómo son los electrodos de película de oro? Los electrodos de película de oro, entonces está el electrodo aquí así, chun, pero este es un electrodo de glass y carbón, ¿listo? Y esta es donde está el glass y carbón. Este circulito es donde está el glass y carbón. Entonces lo que hace uno es meter este electrodo en una solución que contiene oro, ¿listo? Entonces meten el electrodo en una solución que contiene oro, unos iones de oro. Oro, ahorita no me acuerdo si es 1 más o 3 más. No me acuerdo si oro es 3 más o 1 más. Bueno, el caso, una solución que tiene iones de oro. Supongamos que son 1 más porque ahorita no me acuerdo. Y entonces lo que hacen es aplicar un voltaje a este electrodo y todo ese oro que estaba aquí líquido se vuelve sólido. ¿Se acuerdan que cuando veíamos las reacciones redox, una parte, cuando estaba por ejemplo, cuando estaba el cobre, ¿se acuerdan que la solución de cobre era azul? Y después cuando le aplicábamos voltaje se volvía sólida y se volvía gris. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, señor. Sí, profe. Lo que hacen es cogen la solución de oro, meten el electrodo y lo que va a pasar es que ese oro que estaba aquí en la solución se va a pegar al electrodo. Se va a pegar y forma una película sobre el electrodo. Entonces, ustedes cuando hacen eso, ustedes alcanzan a ver dorado la punta del electrodo. O sea, todo lo que tenía glass y carbón queda cubierto por una película de oro. Este es el electrodo de película de oro.
hay electrodos de discos rotatorios, bueno, hay muchos tipos de electrodos de trabajo, lo que les dije. La investigación en la voltametría se ha centrado en desarrollar cada vez electrodos de trabajo más eficientes, ¿listo? Entonces, pues eso es lo que les tenía como que contar ahí con los electrodos de trabajo. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Ok. Obviamente cada vez que usted va a hacer una lectura con el electrodo de película de oro, hay que volver a hacer la película de oro, porque no lo puede limpiar. Si usted lo limpia con el papel lija, pues le quitó el oro. No puede hacer eso. Bien, los modernos potenciostatos utilizan una configuración de 3 electrodos. Es que antes solo usaban 2, pero desde que yo conozco la voltametría siempre se han usado 3. Como se muestra en la figura 6, que es la que ya expliqué, el potenciostato aplica el potencial deseado. Fíjense, aquí están explicando lo que yo les venía explicando antes. El potenciostato aplica el potencial deseado entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia. ¿Listo? Entonces, aquí explica exactamente lo que ustedes me estaban preguntando ahorita. El electrodo de trabajo y el electrodo de referencia se utiliza para aplicar el potencial, o sea, voltaje. ¿Listo? El potenciostato aplica el potencial deseado entre el electrodo de trabajo y de referencia. El electrodo de trabajo, voy a hacerlo con rojo acá ahora, el electrodo de trabajo es el electrodo en el cual la electrólisis de interés toma lugar. La corriente requerida para que suceda la electrólisis en el electrodo de trabajo es proveída por el electrodo auxiliar. Es decir que entre el electrodo, lo que está diciendo aquí es que entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar, lo que tenemos es la corriente de interés, la corriente. ¿Listo? Entonces, ahora sí, para que lo tengamos todos claro y esto no se les olvide porque esto fijo les va a salir en algunos de los quizzes que les voy a hacer. Entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia se aplica voltaje. Y entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar se mide la corriente. ¿Listo? ¿Claros para todos eso? Si quieren... profe, ahorita había dicho al revés. No, pero es así como dice acá. Sí, profe, yo había notado al revés. Sí, Lo había mencionado mal. Les había dicho al revés, pero porque la figura me confundió. Pero es lo como dice en este párrafo. O sea, este párrafo es el que explica bien eso. Así como dice en este párrafo, es la explicación de eso. ¿Listo? No, y siempre es así, en realidad sí. El de referencia y el de trabajo sirve para medir voltaje. Y el de auxiliar contra el de trabajo sirve para medir corriente. Así es. ¿Listo? Entonces, este es el párrafo clave que les explica eso. ¿Listo? Entonces, este arreglo de 3 electrodos previene, fíjense esto, previene largas corrientes de pasar a través del electrodo de referencia que pudieran cambiar su potencial. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es que lo que hacemos es prevenir que la corriente se vaya al electrodo de referencia, porque si la corriente se va al electrodo de referencia, nos va a cambiar el voltaje que estamos aplicando. Entonces, por eso es que se tienen que tener 3 electrodos, porque hay que apartar, es como apartar los circuitos, hay que apartar un circuito para voltaje y hay que apartar otro circuito para la corriente, ¿listo? No se pueden mezclar, porque la corriente cambiaría el voltaje. ¿Listo? ¿Sí? ¿Preguntas? No, señor. Bueno. Una celda electroquímica típica es mostrada en la figura 7, que era lo que les decía que es como una copita de aguardiente. Esta celda usualmente consiste de un vasito, pues, de un contenedor de vidrio, que es lo que les digo. Imagínense una copa de aguardiente de vidrio, es así tal cual. Con una tapa que tiene unos huecos, lo que les decía, para introducir los electrodos y nitrógeno. La provisión que esa provisión de nitrógeno es hecha para la remoción de oxígeno de la solución, bombeando el gas nitrógeno. ¿Listo? La celda entonces es mantenida libre de oxígeno al pasar
pues al introducirle ese gas de nitrógeno. El electrodo de referencia normalmente es esto ya no se usa, el SC, esto ya no se usa, no lo tengo, ni siquiera les voy a decir qué es. Pero el SC, esto ya no se usa, esto ya no se usa. Siempre los electrodos de referencia, ahora lo que se utiliza es un electrodo de plata cloruro de plata, que era lo que yo les explicaba ayer. El SC ya no se usa, porque eso era un electrodo de calomel, que también tenía mercurio, entonces eso ya no se usa. Entonces, el electrodo plata cloruro de plata, que a menudo es, ¿cómo se llama esto? Eso leire es como como saturado, ¿sí? Saturado, isoleire es saturado, que el electrodo es saturado de una solución con un puente de sal para prevenir la contaminación del electrodo de referencia. Entonces lo que hacen es, aparte de plata cloruro de plata, le agregan una solución saturada, como hacíamos con un puente salino. Nosotros lo hacíamos con cloruro de sodio, pero normalmente se hace con cloruro de potasio. Entonces esos electrodos siempre tienen, son así, y tienen como un huequito acá. Entonces en ese huequito lo que uno hace es agregarle la solución, la sal, el puente salino, ¿listo? Para prevenir la contaminación. Entonces, aquí siempre tienen como un huequito, entonces aquí tiene una tapita, pues porque si no se va a regar. Entonces lo que uno hace es correr la tapita y llenarla nuevamente con la sal, ¿listo? Entonces así funcionan los electrodos de referencia. De plata, cloruro de plata, que son los que se usan casi en todos los experimentos, siempre se van a encontrar eso. El electrodo auxiliar es usualmente un alambre de platino, ¿listo? Eso es un alambre. Imagínense un alambre de cobre, pero de platino, es así tal cual. O sea, no es nada raro. Que es colocado directamente dentro de la solución. Desde la limitante o pico de corriente en cualquier tipo de voltametría es dependiente de la temperatura. Esto es súper importante. El pico de corriente o el limitante siempre de cualquier voltametría, ya sea cíclica o de las otras que vamos a ver luego, siempre es dependiente de la temperatura. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta. La celda debería ser termosellada para la mayoría, para tener un trabajo más exacto, ¿listo? Entonces, si ustedes están trabajando en lugares que tienen temperaturas muy altas o muy bajas, pues deberían tener, la celda debería ser termosellada. Para la mayoría de propósitos, esto no es necesario. No. Digamos que cuando ustedes van a hacer algo como muy exacto, que requiera un nivel de detalle muy alto, pues lo hacen. Pero para la mayoría de propósitos, como por ejemplo, para muestras ambientales, no es necesario hacer eso. Las celdas, las celdas que son comercialmente disponibles, las celdas son comercialmente disponibles, las cuales requieren, sí, pasemos a la siguiente parte. Las cuales solamente requieren más o menos 1 o 2 mililitros de solución. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando ustedes tienen la muestra, ustedes a la copita esta de aguardiente, o sea, a la celda, solo le agregan de 1 a 2 mililitros de solución. Bueno, que hay unos de película delgada, unas celdas de película delgada que permiten hacer voltamogramas con menos de 60 microlitros. Imagínense, eso no es nada de muestra, 60 microlitros no es casi nada de muestra. Entonces, una de las ventajas de la voltametría también es que no necesita grandes cantidades de muestra, sino necesita muy pocos mililitros y a veces hasta microlitros. Una gran variedad de electrodos de trabajo. Fíjense en este párrafo lo que yo les he dicho todo este tiempo. Los electrodos de trabajo son de lo que más se investiga durante esos años y todavía. Una gran variedad de electrodos de trabajo ha sido usado con la voltametría. Las técnicas voltamétricas determinadas por la orografía. Una polarografía es como igual que una voltametría cíclica, pero solamente con la mitad. O sea, no haciendo el ciclo completo, sino el barrido solamente de, digamos, de 0.8 a menos 0.2. ¿Me entienden? O sea, el barrido solo en una dirección, no se devuelve. Eso es una polarografía normal, se llama. ¿Sí me entienden cómo es la polarografía normal? ¿Chicos? Profe, ¿cómo así? O sea, solamente hacia una dirección. Ajá, solamente haces el barrido de 0.8 a menos 0.2 y no te devuelves. Esa es la polarografía normal.
Ah, ok, gracias. Bien. Por ejemplo, esa polarografía normal, lo común es que se hagan con el electrodo de gota de mercurio, que es el DME, pero lo que les dije, ese ya casi no se usa. Ese electrodo consiste en una gota de mercurio que cae continuamente expulsada, digamos, del final del electrodo que tiene como una capilaridad. Este también es el electrodo de gota colgante de mercurio, que es el HMD, que básicamente es como la evolución de este que hay aquí, pero tampoco se usa ya. Esos de mercurio ya no se usan. Aquí una gota de mercurio es suspendida al final del tubo capilar. Una capa delgada de mercurio puede ser depositada sobre una sustancia así como grafito para formar un electrodo de película de mercurio. Entonces, ¿se acuerdan cómo les expliqué que se hacía la película de oro? Pues así mismo se puede hacer una de mercurio también. Y de hecho en la universidad hay un equipo que se llama bueno, no me acuerdo cómo se llama el equipo, pero el caso es que utiliza esto para medir plomo, para medir mercurio, para medir arsénico, para medir, bueno, varias sustancias, varios metales pesados en agua, ¿listo? Entonces lo que hace es, hay un electrodo que está para hacer película de oro y otro electrodo que está para hacer película de mercurio. Normalmente yo les mostraba esto en el laboratorio, pero pues está difícil. Aunque debo tener algunas fotos y algunos informes por ahí, yo les prometo que en la próxima clase les traigo fotos de los electrodos con película de oro porque se ve dorado. O sea, ustedes al principio ven el glass y carbon que es transparente y luego por encima se ve la película de oro. Una ventaja significante del mercurio es que es muy bueno a potenciales negativos. ¿Listo? Es muy bueno a potenciales negativos. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Pónganle cuidado que esta es otra de las claves de la voltametría. Cada elemento, cada compuesto, llámese mercurio, llámese plomo, llámese el que vayan a medir, cromo, el que sea, cada elemento se oxida o se reduce específicamente en un potencial. ¿Me entienden? Digamos, sobre todo, si ustedes tienen una muestra, ¿listo? Y ustedes no saben qué metales pesados tiene la muestra, por ejemplo. Entonces, ¿cómo van a saber ustedes qué metales pesados tiene la muestra? Porque ustedes hacen un voltagrama cíclico, que lo voy a hacer aquí en este momento. Ustedes hacen un voltagrama cíclico y en ese voltagrama cíclico, cuando hicieron el barrido, les dio un pico acá y un pico acá. Y cuando se devolvieron, pues más o menos tienen que tener los mismos picos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un pico acá, entonces este pico les dio en menos 0.3 voltios. Este pico les dio en 0.3 voltios y este pico les dio en 0.5 voltios. Ustedes, sabiendo exactamente dónde fue o cuál fue el voltaje donde dio este pico, ustedes saben qué sustancia es. Porque, por ejemplo, si dio en 0.3, yo ya sé que esto es mercurio. Si dio en 0.5, yo ya sé que esto es plomo. Si dio en menos 0.3, yo ya sé que esto es cromo. ¿Me entienden? O sea, uno ya sabe, dependiendo de dónde esté el pico, qué sustancia es. ¿Y eso es lo que hace el aparato que tiene la universidad? Algo así, sí, más o menos. A grandes rasgos, sí. Lo que pasa es que lo que les está explicando acá es que si yo quiero barrer a potenciales muy negativos, o sea, determinar, por ejemplo, cobre o determinar, por ejemplo, cromo, yo tengo que barrer a potenciales muy negativos. Entonces es mejor usar un electrodo de mercurio. Pero si yo voy a barrer a potenciales muy positivos, es mejor usar una sustancia como el oro. Porque tampoco es que yo voy a poder determinar mercurio con un electrodo de gota de mercurio. Eso no tiene sentido. Estaría yo mismo contaminando la misma muestra de lo que estoy leyendo. ¿Me entienden? Eso sería ilógico. Entonces, por ejemplo, lo que les dice aquí en la última parte es que los electrodos sólidos, así como el electrodo de platino, el electrodo de oro, de glass y carbón, el electrodo de grafito impregnado con cera, el electrodo de pasta de carbón, también son comúnmente usados para la voltametría cíclica. Entonces, obviamente, uno no se sabe esto de memoria, o sea, dónde se oxida